Cuando la voz de las escritoras apenas si se escuchaba y se suponía que las mujeres solo escribían novelas románticas para las jovencitas que soltaban suspiros y se encandilaban con los prospectos de sus futuros maridos, las dos autoras de las que les voy a hablar hoy se atrevieron a dar la polémica, a denunciar y a contar qué era lo que estaba pasando con los indígenas y con los esclavos en la Latinoamérica del siglo XIX. El impacto de estas novelas fue tal que incluso una de ellas resultó excomulgada. Quiero invitarte a que te quedes hasta el final y descubras por qué es tan importante leer estas dos novelas y conocer a estas dos autoras de nuestro continente. Bienvenidos al crossover de libros. Continuamos en este especial de Mujeres Escritoras en Marzo. Démosle play. Cuando en 1841 la identidad del continente aún se estaba tratando de averiguar, de consolidar, y los criollos se levantaban como los líderes de la libertad, esto no era así para todo el territorio, y menos para Cuba, que duró incluso una década más para iniciar su proceso de independencia, y es allá, a esta rica isla, en donde se desarrolla la historia que les voy a presentar, porque Cuba era la cuna de una gran industria azucarera con los ingenios, y estos ingenios estaban soportados en los hombros de los esclavos. Y aquí es donde nuestra primera autora, Gertrudis Gómez de Avellaneda, nos va a presentar a Zab, un mulato que es muy diferente a lo que se tenía en el imaginario de que los hombres, los esclavos, tuvieran mayor inteligencia e incluso mayores cualidades morales que los mismos blancos. Y esto ya de por sí crea espina, porque cuando nosotros nos acercamos a muchas de la literatura que trata el tema de la esclavitud, a estas personas se les ubica como en una muy baja escala social, sí, pues por su situación de esclavitud, pero además le restan, le quitan sus cualidades morales y su capacidad de aprendizaje. Esto no es lo que pasa con Zab. Zab, como les digo, es un mulato, él es hijo de una princesa que ha llegado del Congo y queda en este ingenio azucarero que es de propiedad de Carlos Bellavista, y él nace ahí en ese ingenio, se cría junto a Carlota, la hija mayor de don Carlos, y es su compañero de juegos. Y esta relación entre Carlota y Zab hace que él tenga el mundo abierto al conocimiento, porque Carlota se negaba a recibir lecciones si su amado y querido Zab, su amiguito, no estaba junto a ella. Así que Zab aprende a leer, aprende a escribir, aprende a llevar las cuentas y tiene una relación muy cercana con esta familia. Él de hecho es el capataz. Nunca ha estado haciendo estas tareas en el ingenio y siempre ha estado como en medio de todo en una posición privilegiada, podríamos decir, porque incluso tenía acceso a la biblioteca de la familia. Y este conocimiento que Zab va adquiriendo a través de los años, le va ampliando a él la mirada y se va dando cuenta que su situación de hombre como esclavo es lo que coarta en cierta forma su espíritu y cuestiona la forma en que los blancos tratan a los demás hombres, y más aún como si todos somos hijos de Dios. Estamos también metidos acá bajo el concepto fuerte de la fe en este siglo XIX. Y este Zab nosotros lo vamos a tener acá en esta historia con su pensamiento, con su lenguaje rico, con la observación de lo que está pasando alrededor. Y esa cercanía con Carlota hace que él empiece a sentir mucho más allá que una amistad o que una
condición de esclavo con su amo. De hecho, él dice que Carlota será su ama toda la vida porque él ha sido regalado a ella. Pero acá pasa algo y es que cuando Carlota ya está grande y la comprometen con el hijo de un rico comerciante de textiles, el mundo a Zap se le va al suelo y todas sus ilusiones, porque eran bien ilusiones, estar enamorado de esta Carlota, lo empiezan a llevar a él a un profundo dolor, más aún porque él con su capacidad observadora se da cuenta cuáles son las verdaderas intenciones de este Enrique Otway, que es el prometido de Carlota. Y aquí viene el quiebre de por qué esta historia generó también tanta ampolla. No solo porque tenemos a un mulato esclavo inteligente y de gran capacidad moral, sino porque además en esta historia se van a equilibrar, o a equiparar la relación de los esclavos, el esclavo como una transacción comercial y el matrimonio de las familias blancas. Por un lado, Zap está encadenado por ser esclavo y Carlota estará encadenada por ser mujer. Y aquí viene otro personaje precioso de esta historia que les invito a leer y es Teresa. Teresa es una chica huérfana que está en la casa de Carlota porque era hija de una amiga de su mamá y la señora murió y el papá también murió y ella, siendo blanca, nos va a mostrar la otra cara de la moneda. Yo puedo ser muy blanca y puedo tener mucho apellido, pero si no tengo ni familia ni dinero, también voy a estar en una posición de desventaja. Y le funciona muy bien como contrapeso a Carlota porque donde Carlota es ingenuidad y corazón, Teresa es sentido común y razón. Y estos tres personajes, Zap, Carlota y Teresa, quedarán unidos, encadenados en un destino que no es el que ellos querían y que nos va a mostrar las dinámicas sociales de la época y el alto precio que se paga por querer algo más. Carlota por aspirar al amor, Zap por aspirar a la libertad y Teresa por aspirar a ser querida también y a ser reconocida, a ser valorada. Los invito a adentrarse en Zap porque esta historia además tiene unos aspectos que nos van a marcar la forma en que se construían las historias en el tiempo de la narración. Vamos a tener unas extensas descripciones de las bondades de la naturaleza. El lenguaje es, por supuesto, rico en metáforas y amplio vocabulario y esta creo que es uno de los mejores aspectos que lo que uno más va a ganar cuando se acerca a este tipo de escrituras es recordar la riqueza de nuestro lenguaje en español, porque cada vez utilizamos menos y menos palabras para comunicarnos. Así que los invito a que se acerquen a Zap, que descubran qué hará Zap para garantizar la felicidad de Carlota y cómo en una última carta él nos va a mostrar la grandeza de su espíritu y a qué le llamaba él realmente libertad. En el book track número 1, Zap. El papel de las autoridades eclesiásticas, militares y políticas en esta novela se configuran como lo oscuro, lo vicioso, lo corrupto, que amenaza constantemente la dignidad y no permite el desarrollo de las comunidades indígenas en este territorio donde ellos fueron imperio y donde ostentaban la nobleza de la raza. Les voy a hablar de la novela Ave sin nido, de la cuentista, novelista, ensayista, traductora y periodista Clorinda Mato de Turner. Esta obra se publicó casi 50 años después de Zap y donde Zap nosotros teníamos una denuncia muy simbólica en cierta forma, aquí la autora manifiesta de frente la denuncia
y es justamente contra el actuar de los curas en los pueblos. Y ya en la primera página, esta autora manifiesta que el celibato está en contra de la naturaleza del hombre y que esto es un grave error de la Iglesia Católica. O sea, imagínense en esto que ya de entrada esta autora ponga su punto de vista así tajante sobre uno de los temas que más le ha causado polémica a la Iglesia Católica. Y aquí en Ave sin Nido, nosotros nos vamos a trasladar a un pueblito bien incrustado por allá en los Andes peruanos que se llama Quilap. Y allí, en estos territorios, apartado de Lima, pues el cura y el gobernador y los que se hacen llamar a sí mismos nobles hacen y deshacen a su gusto y antojo, y para ellos la ley es lo que a ellos se les ocurra. Y aparte de todo, se fundamentan en lo que ellos consideran que son las costumbres de su pueblo y que como tal se tienen que respetar. Y esta es otra denuncia que nosotros vamos a encontrar en esta historia. Y es que imagínense que acá en este pueblo, en Quilap, a los indígenas se les obligaba a aceptar un adelanto por la cosecha de la lana y que tenían un año para volver a pagar ese adelanto que se les daba. Entonces, cuando a ellos les daban 10 pesos y les decían, en un año yo vengo y lo cobro, pero compraban tan barato esa producción de ellos que esos 10 pesos se convertían a razón de préstamo y usura en 120 pesos. Y si la familia no tenía con qué pagarla, pues entonces les embargaban las pocas ovejas que tuvieran, las alpacas, las vacas y de paso las hijas, incluso las más pequeñitas, porque eran llevadas hacia Arequipa o hacia Lima para venderlas como prostitutas o como criadas. En esta situación económica es donde está la familia Yapaki. Y Marcela, la madre de esta familia, al ver esta situación tan desesperante, que ella sabe que con su hijita de 14 años y la de 4 años están en grave peligro, corre a pedir auxilio a una señora que se llama la señora Lucía. Y esta mujer la escucha, se sorprende, dice que cómo así, que qué es esta usura, que qué pasa con este pueblo, porque ella no es de ahí, su esposo tampoco, y pide la intervención de su esposo Fernando para que vaya e interceda por esta familia de indígenas y evite que se cobren esta deuda tan alta con sus hijas o con las pocas ovejas que ellos tienen. Es que esta familia está realmente en una gravísima situación, porque es que cultivan papa y ni siquiera eso lo tienen. Porque aparte de todo, el cura, si no le pagaban los entierros, entonces lo mismo, cobraba también intereses por los entierros y embargaba la cosecha de los indígenas. Y esta familia está así, al borde de la desesperación. Y los esposos Marín van e interceden y esto le cae muy mal, pero muy mal a estos hombres, al cura y al gobernador, porque se sienten cuestionados y se sienten que estos forasteros nada tienen que ir allá a meterse en las costumbres de ellos y que la verdad es que esos indígenas no les gusta trabajar y se quejan por todo y que entonces que cómo se reciben los dineros para el pueblo y toda una sarta de argumentaciones mentirosas sobre la necesidad de cobrar esos dineros y de mantener a estos indígenas trabajando, porque de lo contrario, pues para nada servirían. Y esta situación le crea una enemistad a esta pareja. Y el cura y su combo arguyen un plan para vengarse de ellos. Y justo antes de que esto suceda, aparece aquí el otro personaje que nos va a marcar la situación que va a sufrir esta familia de indígenas, y es Manuel, que resulta ser el hijo del gobernador, pero que ha sido criado en Lima y es todo lo contrario a su padre. Lo que nosotros vamos a encontrar en Ave sin Nido es
toda una denuncia de la corrupción de esta estructura económica y social y cómo son los indígenas los que quedan mayormente afectados. O sea, al tiempo que ellos son los mayores afectados, son sobre ellos donde se cobran estas cantidades de dinero. Y la justicia, el poder, el rol de las mujeres, la situación de las niñas indígenas, los secretos que se guardan en los pueblos pequeños, porque bien dicen pueblo chico, infierno grande, hacen que todos estos elementos estén rondando la trama de esta novela. Si ustedes quieren saber qué hizo el cura, qué hizo el gobernador, qué hicieron sus amigotes ahí que los secundaban en todo lo demás, qué hizo el juez, qué hicieron los militares y cuál sobre todo es el secreto que afectará duramente la vida de Manuel y de Margarita, la hija de esta indígena Marcela, los invito a acercarse a Aves sin Nido. Esta obra le costó a su autora persecución y terminar siendo excomulgada. Ella al final tuvo que irse de Perú porque fue tal el impacto que generó y la molestia que generó en la sociedad limeña que ella tuvo que marcharse. Y por eso también los invito a que se acerquen a esta obra en la que la autora duró casi 15 años de observación permanente de las costumbres de los pueblos indígenas. De hecho, ella termina siendo como una precursora de la literatura de corte indígena y esta novela, Aves sin Nido, se nos marca también, al igual que Sap, dentro de lo que conocemos como novelas costumbristas, porque aquí también vamos a tener la ropa, lo que comían, cómo hablaban, la forma en que se referían unos a otros, el rol de la mujer, como les digo, el matrimonio, la educación de las señoritas para que fueran unas buenas esposas. Todo esto está aquí, mientras nosotros también vamos paso a paso sabiendo qué hicieron estos hombres y cuál es la venganza y cómo esta situación va a cambiar por completo la vida de esta humilde familia indígena que lo único que querían era salvar a sus hijas de la venta y también de quedarse ahí sí totalmente en la pobreza absoluta si les embargaban lo poquito que tenían. Los invito a acercarse a Aves sin Nido. Queridos crossovers aventureros de los libros, leer estas novelas, Sap y Aves sin Nido, es darnos la oportunidad de conocer la valentía en la escritura de estas dos autoras que se atrevieron a denunciar y que, aunque en estas dos historias, curiosamente, como les decía al principio, las mujeres solo escribían novelas románticas, sí, el tema del amor está ahí, pero no es lo central, aunque sí ayuda a mantener la trama, porque es cómo crece este amor, cómo puede crecer el amor en unas sociedades tan desiguales y con situaciones perversas que terminan socavando la dignidad de los hombres y las mujeres africanas traídas como esclavos a Latinoamérica, por un lado, y por el otro también con las comunidades indígenas. Tanto Gertrudis Gómez de Avellaneda como Clorinda Mato de Torner se dieron a la tarea de mostrar, sí con el lenguaje del amor, sí con el lenguaje de la denuncia, aquello que las sociedades de ese tiempo no querían ver y que incluso nosotros a veces no queremos ver. Hay aquí un componente con estas mujeres que quiero destacar y es el papel, el rol de la mujer. Dice en Aves sin Nido, se puede leer, ¿qué es una mujer? Para un médico, un aparato de reproducción. Para un botánico, una planta ligera. Para el gordo, buena cocinera. Para el vicio, placer, sensación. Para la virtud, una madre. Para el corazón noble y amante, alma del alma.
Sí, vamos a encontrar unos temas aquí de corte romántico, pero aún así, insisto, el grueso, el fondo, la sustancia de estas novelas está en marcarnos, en mostrarnos a sociedades, a personas y a personajes que no siempre quedaban bien paradas. Y un dato curioso además, en SAP fue publicada incluso una década antes que La cabaña del tío Tom, esta famosa novela también estadounidense, pero no tuvo la misma repercusión. El hecho de que la autora Gertrudes fuera cubana, estuviera en nuestro territorio, hizo también que esa novela no tuviese la misma divulgación, esa necesidad de guardar, de no contar, de callar a las escritoras. Insisto, acérquense a estas novelas. Si no las encuentran en sus ciudades, en las librerías o en las bibliotecas públicas, en la caja de descripción les voy a dejar el link del espacio de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes Saavedra, donde hay una gran cantidad de obras clásicas que nos permiten acercarnos a esta literatura que a veces olvidamos y que sobre todo es importantísimo rescatar su valor. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.